Dos son los males. El primero, como ya vimos, es dejarlo a él, y el segundo es la razón del por qué lo dejaron, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. Despreciar una mansión y amar una pocilga es una verdadera locura por donde se le quiera ver. No hay justificación ni razonamiento válido para tal acción. Traslademos un poco de este pensamiento a nuestro contexto. Nosotros no adoramos a un dios asirio o un ídolo egipcio, o al menos eso quiero pensar. Pero hay que reconocer que hay cosas incluso dentro de nosotros que las tomamos más importantes que Dios. ¿Cómo crees?, me dirá más de alguno. Cualquiera puede decir que ama a Dios. Un católico empedernido de hueso colorado o un devoto testigo de Jehová lo pueden decir. Muchos que claman ser salvos por la sangre de Cristo aún lo dicen y lo repiten hasta el cansancio. Eso desafortunadamente no es prueba de nada. Lo que más hablas, lo que más buscas, lo que más anhelas en tu diario vivir, eso es lo que eres, eso es lo que te llena. Explosivo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Puede ser muy fácil llamar la atención de medio mundo, aunque no necesariamente se obtenga el resultado que en un principio se pensó. Si alguno conoce la historia de cómo ha sido el cristianismo en San Juan Chamula, en Chiapas, aquí en México, sabrá que es por mucho una de las regiones del país más hostiles al Evangelio. Se han documentado verdaderas historias de terror contra nuestros hermanos chiapanecos por no seguir los usos y costumbres de la región, e incluso después de vejados, abusados y torturados, los sobrevivientes son obligados a dejar sus tierras, y existe información de que se han creado nuevos municipios en el estado formados por esas personas desplazadas. ¿Y todo por qué? Por un mensaje que tú y yo hemos oído más de una vez. Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Sin embargo, como lo sabemos muy bien, el Evangelio es una palabra que en todos lados es contradicha y que para varios representa un cambio tan radical que incluso, por seguir a Cristo, padecen toda suerte de atropellos y peligros de muerte. Todo esto, por supuesto que Dios lo sabe, y aun cuando para muchos es un mudo testigo que no mueve un dedo para detener las atrocidades de este mundo, sabemos perfectamente que Él no tendrá al culpable por inocente, y un día que Él ya tiene determinado, juzgará todas estas cosas. ¿Y quién osará decirle que está mal en lo que hace? Todos callaremos ante la inmensa justicia que mostrará su majestad en las alturas. Jeremías trajo un mensaje bastante explosivo a su pueblo, y aun sabiendo las consecuencias de sus duras palabras, no cayó, pues muchas veces se necesita escuchar lo que nadie quiere oír. Analicemos un poco el versículo que tomé de referencia, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. ¿Cuáles son esos dos males por los cuales Dios reclama con tan alta voz? El primero de ellos y el más importante. Dejáronme a mí, fuente de agua viva. Vean lo terrible de este hecho. Estaban con él y nada les faltaba. No necesitaban ser muy fuertes, pues Dios mismo era su fortaleza. Es más, Él mismo les hace recordar los sucesos pasados. Jeremías capítulo 2, versículo 3. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoran pecarán. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. ¿Qué pudo hacer Egipto ante Moisés y aquel pueblo? ¿Qué pudieron hacer los cananeos ante Josué y Caleb? ¿Qué pudieron hacer los filisteos ante las intercesiones de Samuel o las batallas de David? ¡Qué gente tan olvidadiza! Pero ¿qué digo? ¿No somos nosotros parecidos de algún modo? Desde luego, y por eso es que necesitamos ser recordados lo amargo que es dejar a Dios y lo terrible que es siquiera pensar en eso. ¿Por qué dejarlo? ¿Qué es lo que ha hecho para que merezca semejante desprecio? Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos? ¿Hay algo en él que sea decepcionante? Puedo entender que hay cosas que yo tengo que pueda decepcionar a mi esposa o a mis hijos, pero Dios, ¿qué malo hay en él? A través de los años, más de alguno hemos visto cómo gente que un día confesó que Cristo era el dueño de sus vidas, el día de hoy ya no están. Incluso no solo han vuelto atrás, sino que realizan prácticas ya sea religioso-paganas, digo yo, como Navidad, Halloween, etc., o algún tipo de desenfreno o un cambio radical en su forma de hablar o de vivir.
Pareciera que siendo cristianos vivían como atados y sufrientes religiosos que se les quitó una losa de encima. Pueden tener múltiples pretextos para tales comportamientos, y muchos de ellos están dirigidos hacia personas que de una u otra manera los decepcionaron, aunque solo son pretextos. Bueno, tal vez sea verdad, pero el problema es con una persona, no con Dios. ¿El que tiene que ver con nuestros infantiles desacuerdos? Es curioso que lo primero que suele venir a la cabeza es alejarse de Dios y no asistir a la iglesia, ni querer saber nada del cristianismo. Otra vez, ¿qué de malo hay en Dios para tomar tales decisiones? Que yo sepa, antes de venir a Cristo, mi vida era todo menos feliz. No había esperanza y la soledad y angustia dormían conmigo por las noches. El pecado estaba a la puerta y no me importaba estar fuera de esa cloaca. Tal como esclavo hebreo en Egipto, debía primero satisfacer los deseos del Dios de este siglo, un faraón inmisericorde, y ver si había algo de alegría para mi vida después, lo cual, por supuesto, nunca se presentaba. Acuérdate cuando estabas lejos de él. Recuerda la podredumbre y aflicción que tenías. ¿Es mejor que lo que tienes con él el día de hoy? Jeremías capítulo 2, versículos 6 y 7. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os metí en tierra de Carmelo, para que comiese su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste mi heredad abominable. Es cierto, con él ya nuestra vida no es igual. Pensar en regresar a lo que era anteriormente es anhelar la pobreza y tenerla como lo mejor del mundo, siendo alguien yo ya rico. Y cuanto más que esta nueva riqueza no la obtuve con mi propio esfuerzo, sino que aquel a quien pretendo despreciar me la regaló. No tiene sentido alguno dejar al que ama mi alma, con él lo tengo todo. Israel olvidó todo eso e incluso dice la Biblia que contaminaron la tierra. Cometió un gran error, un segundo error según lo escrito en el texto que tomé de referencia. Retomemos el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. Dos son los males. El primero, como ya vimos, es dejarlo a él, y el segundo es la razón del por qué lo dejaron, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. Despreciar una mansión y amar una pocilga es una verdadera locura por donde se le quiera ver. No hay justificación ni razonamiento válido para tal acción. Traslademos un poco de este pensamiento a nuestro contexto. Nosotros no adoramos a un dios asirio o un ídolo egipcio, o al menos eso quiero pensar. Pero hay que reconocer que hay cosas incluso dentro de nosotros que las tomamos más importantes que Dios. ¿Cómo crees?, me dirá más de alguno. Cualquiera puede decir que ama a Dios. Un católico empedernido de hueso colorado o un devoto testigo de Jehová lo pueden decir. Muchos que claman ser salvos por la sangre de Cristo aún lo dicen y lo repiten hasta el cansancio. Eso desafortunadamente no es prueba de nada. Lo que más hablas, lo que más buscas, lo que más anhelas en tu diario vivir, eso es lo que eres, eso es lo que te llena. Hay quienes trabajan todo el día motivados por las ganancias que puedan tener por ello. Otros estudian hasta llegar al borde de sus capacidades solo por sentirse intelectualmente superiores a los demás. Algunos más, no pocos, invierten su tiempo en varias cosas que nada tienen que ver con Dios, y aunque en esencia no son malas, ¿cuándo tendrá Dios el primado en sus vidas? Claramente no es lo que decimos lo que nos define o no como cristianos, es lo que hacemos, y Dios sabe qué hacer para enderezar lo que se está torciendo. Jeremías capítulo 2, versículos 14 al 17. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Nof y de Tafnes le quebrantaron la mollera. ¿No te acarreó esto tu dejar a Jehová tu Dios cuando te hacía andar por camino? Vean qué profecía tan vívida, tan directa, tan ruda. Nof y Tafnes eran Egipto mismo. Faraón Necao los invadió por primera vez. Ojalá entendiéramos más qué significa alejarse de él. Nuestras vidas serían mejores, nuestras familias más felices y nuestra alma, tal como lo escribió Juan Agaio, estarían en prosperidad.
Hay mucho más en este capítulo que quisiera comentar. Por ahora, dejo hasta aquí esta reflexión y sé muy bien que Dios nos guiará rectamente en su palabra para que jamás pensemos ni por un instante en alejarnos de Él. Que Dios les bendiga. Amén.